¿Cuántas veces tenemos ideas? Seguramente todos los días y a cada instante, pero ¿cuál de ellas es importante para que comencemos de una idea a transformarla en un negocio que sea rentable, sostenible, viable? Así que no todo es dinero para comenzar. La mayoría de las ocasiones se necesita estrategia y sobre todo la formulación de un proyecto para que esta idea sea sin duda rentable y usted tenga beneficios a largo plazo. Así que comenzamos con el monedero, por supuesto, porque aquí cuidamos tu dinero en este programa dedicado a transformar ideas para comenzar un negocio. El monedero, cuidando tu dinero. Transformar para emprender de la idea al negocio es el tema del día de hoy en El Monedero, cuidando tu dinero. Así que los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Por supuesto, estamos en la señal de los poblanos por SICOM. Nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, antes Twitter, ahora X, Instagram, todas las redes sociales, tanto en SICOM como en El Monedero. Y por supuesto que nos pueden ver allá en casita por su televisión, en la señal de los poblanos, ¿por qué no? Y para quienes estén en su computadora, en la señal digital. Así que no hay pretextos. Escríbanos, cuéntenos sus experiencias de cuáles han sido sus ideas y cómo quieren transformarlas a un negocio. Así que hoy tenemos, por supuesto, en esta mesa de análisis a los expertos. Los saludo con mucho cariño. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros de conducción, Nacho Trujillo, ¿cómo estás? Muy bien, Ari, aquí contento de acompañarte a ti, a mis amigos de conducción y sobre todo a toda la gente linda que nos acompaña allá en casita o en donde sea que se encuentren en un ya acostumbrado miércoles de Monedero. Adriana Cervantes. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, esperando que este tema les apasione, al igual que a todos nosotros. Arturo Cuanquiu. Ari, un gran gusto saludarte a ti, a mis compañeros y a todo el auditorio y muy contentos porque es un tema verdaderamente apasionante. Si usted está decidido a emprender, no le cambie. Así es. Y yo quiero comenzar con algo que creo que es muy importante. ¿Cuántas ideas tenemos, pero podemos en ese camino divagar? O sea, es decir, como que quieres vender pan, pero no sabes si vas a vender quizá el bolillo o la telera, no sabes, o sea, tienes muchas ideas. Por eso es importante que esa idea sea clara, clarifica tu idea. Y yo siempre pongo en la mesa, ¿qué problema vas a resolver? Es decir, antes de comenzar cualquier idea, ponte a pensar si esa idea resuelve un problema. Es decir, se va a, como alguna vez lo hizo quien inventó la luz, una bombilla y otra vez, y porque ahí va de la idea, fíjense, de la idea a clarificar esa idea, y de esa idea comienza el proyecto que quieres resolver. ¿Cuál es el problema que tú quieres resolver? Hay una infinidad de problemas. Ahora, ese problema ese problema, ¿lo han tratado de resolver otras personas o tú serías la primera persona, no? En algún momento, si recuerdan, Steve Jobs, en su momento trató de hacer una computadora inteligente. Sí, ya había avances, pero esta computadora fue la que resolvió. Me encanta el tema del escritorio, ¿no? O sea, el portapapeles, las tijeras, ¿no? El corta y pega, o sea, como un problema de exceso de acumulación en un escritorio lo pasa a la computadora. Entonces, sí, ¿qué problema vas a resolver, no? Y yo te diría algo, o sea, creo que sí esta parte del problema es vital. Porque uno de los desafíos que tiene la mayoría de las personas cuando empiezan por este camino del emprendimiento es que lo hacen porque quieren generar dinero. Y entonces, está súper bien. O sea, es valioso que te interese hacer dinero. Pero cuando te pones desde el lado de generar un emprendimiento, cuando te pones a buscar justo el problema que quieres solucionar, cambian mucho las cosas.
Y es que a la gente sí le interesa encontrarse con personas que le resuelvan la vida, que se la hagan más fácil, que le ayuden a hacer dinero, que le ayuden a tener salud, que le ayuden a ahorrar tiempo, ahorrar dinero. Pero lo que definitivamente a las personas no les interesa es cruzarse con alguien que quiere hacer dinero. Es decir, es mucho más sencillo que logre yo realizar una relación de negocios, de amistad, de todo contigo cuando yo estoy sumando a tu vida que cuando yo nada más quiero ver mi propio Definitivamente, interés. claro. Entonces lo mismo pasa en los temas de negocios. Si yo estoy buscando de la manera en la que voy a hacer de servicio para el otro y estoy identificando claramente ese problema que tienen, voy a tener mucho más éxito que si solamente tengo algo en donde creo que voy a hacer dinero con ello. Claro, porque no es lo mismo ser un líder en la que todos se suman a tu proyecto, en la que quieras, pues obviamente solo obtener un beneficio, ¿no? Creo que todo lo entendemos y ahí es cuando comienza también una sostenibilidad del proyecto. Fíjate que yo hablaría de dos cosas principalmente, Ari. Es qué resuelves hacia las personas, me parece que eso es importantísimo. ¿Qué le estoy dando a ellos también como valor agregado? Y cuando nosotros respondemos esas dos preguntas interrogantes, me parece que hay una gran área de oportunidad. Ahora, ¿cómo busco que mi negocio realmente vaya a funcionar? Hay una técnica que me encanta, que se llama la de los 6 sombreros. Y tú tienes que visualizar 6 perspectivas diferentes de los sombreros. Por ejemplo, a lo mejor el sombrero negro es el del pesimismo, el de la crítica, el verme con unos ojos especiales para hallar qué situaciones puedan contrarrestar o disminuir el negocio, el emprendimiento. Pero, por ejemplo, si me pongo el sombrero blanco, ese es otro que va a indicar, tengo que buscar datos estadísticos. Es decir, a ver, voy a investigar cuántos negocios de este giro han subsistido y cuántos han quebrado. Esos datos son bien relevantes porque de repente queremos abrir un negocio y resulta que el 99, el 95% de ese tipo de negocio ha quebrado. Entonces ese es otro tipo de sombrero. Ahora hay otro tipo de sombrero que es el amarillo. La actitud con la que yo voy a asumir el día a día. Mi actitud resiliente, optimista, etcétera. Entonces eso va a ser bien importante para que las personas empiecen a ampliar la perspectiva para abrir su negocio. Hay otro sombrero, el azul, por ejemplo. ¿Cómo voy a planear? ¿Cómo voy a hacer el paso a paso? Ser mucho más metódico. ¿Qué es lo que quiero destacar de estos sombreros? Que cuando tú tienes una idea y la plasmas desde distintas perspectivas, desde distintas ideas, obviamente vas a poder considerar distintos factores, vas a poder ser mucho más creativo y inclusive vas a poder tú identificar si hay adversidades o retos que pudieses enfrentar. Entonces, me parece una técnica súper sencilla, la puedes buscar por internet, técnica de los 6 sombreros. Plantea tu negocio y entonces empieza a cuestionarte y a ponerte sombreros diferentes, pues para que justamente tú des respuestas a lo que estás buscando como negocio. Fíjate, y tú hablas de esta técnica y en el caso de quienes estamos trabajando con la mercadotecnia, pues se trata también de hacer un estudio de mercado, que no nada más nos lleva a identificar la problemática o la necesidad que va a resolver nuestros productos o nuestros servicios, sino que además podamos también segmentar el mercado. Cuando nosotros tenemos muy bien definidas las características de ese grupo de personas al que vamos a hacer llegar el producto, pues vamos a actuar con mayor pertinencia. Incluso nos va a llevar a una optimización de costos, por ejemplo, en términos de financiar la publicidad. Y sin lugar a dudas, es también muy importante el que nosotros también podamos realizar un mapeo de los competidores, que en ese sentido, por ejemplo, el INEGI nos ofrece una aplicación que se llama Denue, que en el punto donde tú te estés ubicando, puedes preguntar, por ejemplo, si lo que planeas es una panadería, por ejemplo, o un hornito de pan, que te puede identificar si en esa zona alrededor hay otros hornitos de pan que pudieras tú estar visibilizando como tu competencia. Y en función de eso, y lo comentaban hace un ratito, poder entonces también planear, diseñar un valor agregado que finalmente resuelva todo este conjunto de necesidades del mercado. Ahí creo que hay una herramienta buenísima en los temas de creatividad, en donde, por ejemplo, no solamente es pensar desde estas perspectivas de los 6 sombreros de Eduardo de Bono, sino también el ponerse como en los diferentes papeles que pudiera llegar a tener la clientela. Claro. ¿No? Y entonces, ¿cómo sería un padre de familia que llega a comprar? ¿Cómo sería
que mi cliente fuese una madre de familia? ¿Cómo sería que fuera un soltero? ¿Cómo sería que fuera alguien joven, alguien viejo? Y hay gente que se pone de verdad muy creativo con esta herramienta y dice, ¿cómo sería si viene papá pitufo y fuera mi cliente? Y entonces esto se vuelve muy interesante porque es un ejercicio en donde precisamente empiezas a identificar qué clase de cosas puedes hacer que le funcionan muy bien a tu competencia, pero también qué cosas podrían ser nuevas, ¿no? Ya les gustó el ejemplo de la panadería. ¿Qué tal que de pronto, por pensar con esta herramienta, me pongo a imaginar que si llega Garfield, quiere un pan, Un una muffin, dona que sabor tenga a forma de lasaña? sardinas. Ok, ¿No? Y lasaña. entonces, por supuesto, vas a pensar en cosas muy fuera de la caja y que probablemente te da la perspectiva para tener un negocio bien diferente al de cualquier otro. Sí, porque de eso se trata, de tener un negocio, una idea diferenciada, no necesariamente diferente, sino diferenciada. ¿Cuál es ahora sí, lo ¿Qué te hace contrario, ¿no? único? O el Que plus. el plus de lo diferenciado es que todos venden shampoo, pero tu shampoo vende, digamos, para cabello muy enredado, que además tiene cana y es, no sé, cabello chino, ¿no? Entonces, características muy, muy específicas, aunque todo mundo vende shampoo, tu shampoo es único y especial. Eso es lo que lo hace diferenciado. Y con eso nos vamos a ir a un corte para regresar a transformar, por supuesto, de esa idea que tú tienes a un negocio. Emprender no empieza con dinero, empieza con un cambio de chip. Emprender no es solo abrir un negocio, es primero transformarte tú. En México, 8 de cada 10 emprendimientos cierran antes de cumplir 2 años. Y la razón principal no es la falta de dinero, es la falta de preparación mental y financiera. Muchos creen que emprender es dejar de ser empleado y listo, pero la realidad es otra. Pasas de tener un ingreso fijo a ingreso variable, de horario definido a disponibilidad total y de seguridad aparente a incertidumbre constante. Y eso, si no estás preparado, pesa más que cualquier deuda. La mayoría de los nuevos emprendedores subestima el tiempo que tardará en generar ganancias. Según el INEGI, un negocio tarda en promedio entre 12 y 18 meses en estabilizar ingresos. Sin embargo, más del 60% espera ganar desde el primer mes. Ahí nace la frustración. Transformarte para emprender implica aceptar que al inicio no todo será ganancia. Habrá meses en ceros, meses en rojo y meses de aprendizaje caro. Pero también implica desarrollar habilidades nuevas, tomar decisiones, vender, administrar, negociar y aprender de errores sin rendirte. Antes de pensar en el negocio, pregúntate si estás listo para el proceso, porque la idea puede ser buena, pero si tú no cambias, el negocio tampoco despega. Regresamos al monedero, cuidando tu dinero, porque aquí, por supuesto que siempre tenemos los mejores consejos, tips y todo lo demás para que siempre, siempre tengas beneficios, porque el dinero sí es importante. Créemelo, no solo es un tema para las personas que tú dices que tienen dinero, no, para todos, para el que no tiene también, para el que quiere tener también. Y aquí damos las mejores estrategias, los tips para que administren su dinero, pero sobre todo también para que lo cuiden y hagan crecer. Y hablando de cómo transformar estas ideas a un negocio, pues obviamente los expertos estamos hablando de este tema. No te olvides que estamos en todas las redes sociales, nos encuentras en SICOM, en la señal de los poblanos, por supuesto, y nos encuentras sin duda en El Monedero. Y yo quiero poner algo sobre la mesa, algo que se tiene que validar. Es decir, si tú vas a hacer una escoba que junta todo el polvo, tienes que validarlo. Primero hacer tu prototipo, ¿no? Esa escoba, con qué medidas llevará, o ese celular, qué medidas llevará. Y después de que hagas tu prototipo, que seguramente necesitarás a una persona especializada, si es que tú no lo haces, alguien técnico que te pueda hacer ese prototipo, validarlo, testearlo,
que las demás personas revisen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si tú vas a vender mesas, mandas a hacer la mesa con cierto prototipo y a partir de eso, oye, que tal la altura de la mesa, si te gustó, no te gustó, cómo te sentiste? Esa validación definitivamente es muy importante antes de que empieces a vender tu producto, porque muchas veces te llevas la sorpresa cuando ya estás en el mercado de que el producto no gustó y todo porque no hiciste el prototipo y tampoco lo testeaste, ¿no? Ari, fíjate que a mí me encantaría, pusiste un extraordinario ejemplo. Definitivamente sí validar. Y ahí viene otro paso, porque ya está validado el producto, pero ahora ¿cómo lo hago llegar? Y voy a poner ejemplos bien sencillos. Hay ocasiones en que las personas dicen, voy a abrir unas hamburguesas, ¿no? En la colonia, y resulta que la colonia es de personas ya avanzadas de edad, que no les gustan las hamburguesas. Entonces, definitivamente es una buena idea, pero tengo que buscar un mercado donde estén jóvenes, que normalmente son los que más consumen las hamburguesas. Pequeñitos detalles que pueden hacer la diferencia. Ejemplo, si a lo mejor mi producto va a ser para personas de cierto estatus social, pues la mayoría de ellos llegan en vehículo. Y si yo no tengo estacionamiento, por ejemplo, en la panadería o en el lugar o en la tienda, pues definitivamente van a optar por irse a otro establecimiento donde sí se pueden estacionar. Son pequeñitos detalles, pero que hacen una gran diferencia. Que era lo que decía Adrix, ¿no? Al final la segmentación del mercado, a quién va a ir dirigido, eso es muy importante. No es lo mismo invitar a una persona de la tercera edad que a alguien adulto, a los niños, si va a estar dirigido a mujeres, a hombres, a adolescentes, a quienes. La segmentación del mercado es indispensable para que tu producto llegue ahí, donde tenga que llegar. Sí, y otra parte muy importante es que efectivamente esta etapa de testeo te permite dar cuenta si tu producto efectivamente tiene el potencial de ser exitoso. Hay muchas veces, y ya lo hemos comentado antes, que nos enamoramos de nuestra idea, ¿no? La gente que es emprendedora tenemos la tendencia a enamorarnos de esta idea de lo que queremos, de nuestro sueño, de nuestro proyecto, y creemos que todo mundo debería de reaccionar igual. Y probablemente no. O probablemente los que más les encante sean personas completamente diferentes a las que nos imaginamos. Entonces, la validación también es este pequeño paso en donde nos hace dar cuenta, sí, ese sueño sí vale la pena perseguirlo, o pues en una de esas etapas estoy en algo que vale la pena seguir como hobby, pero no como emprendimiento, ni ponerle demasiado dinero. Esta parte de la validación también te guía para decir en dónde sí vale la pena poner ese poco dinero o mucho dinero que tú tengas ahorrado o hayas conseguido para el proyecto y en dónde no. Y fíjense que también creo que es importante no sesgarnos. Esa validación, ¿a quién la vamos a poner? Mamá, todo va a decir que sí, que todo es hermoso, ¿no? La mamá latina es súper amorosa, entonces habría que tener mucho cuidado en que la información que nos digan sea verídica, sea la verdadera, que no porque les dé pena decir, oye, ese pan que me estás dando sabe muy feo, o le falta azúcar o le sobra azúcar, sino que lo pongamos a un público lo más objetivo posible para que nos dé la información que necesitamos para hacer ajustes. ¿De qué se trata? No se trata de desechar tu proyecto, sino que probablemente te digan ciertas cosas que debes de saber para que se mejore el producto. Y eso es muy importante. Ahora, yo quiero, porque lo que acabas de hacer ahorita fue hermoso y probablemente la gente no lo vio. O sea, nota cómo tú solita estás haciendo el ejemplo de este fenómeno. O sea, yo lo que te diría es, yo me voy a ir como a la yugular. Probablemente se trata de que deseches tu sueño, de que deseches tu proyecto. No todos los proyectos van a ser exitosos. Y esto es lo que pasa con la gente allá afuera. O sea, tú presentas tu idea y mucha gente, tu familia, tus amigos, tus cercanos, no te quieren lastimar, no te quieren herir y no te quieren decir las cosas que a lo mejor tengan que ser así de fuertes. Entonces, ten mucho cuidado. La última persona que tiene la palabra de verdad es el mercado. Y así como Ari, ahorita, bien amoroso. No, pero es que yo te voy a contar una historia. El punto es este. O sea, nota cómo hasta a nosotros nos cuesta trabajo decir, no deseches tan rápido tu sueño, cuando en realidad probablemente sí vale la pena que se te diga, hay sueños que no vale la pena perseguir, porque no son sueños que el mercado va a aceptar y va a validar. Y yo lo decía, Nacho, por esto. El hombre más rico de China, Jack Ma, cuenta su historia de que cuando presentó el proyecto de Alibaba ante sus amigos,
todos le dijeron que no, excepto uno. Dice, me parece que estaban más de 20 personas, y le dice uno, mira, pues, o sea, realmente, o sea, yo te digo que sí lo lleves, dice, pero aún así no estaba tan convencido. Y todos me dijeron que no, a eso me refiero, es que también va a haber alguien que te diga que no y tu proyecto sea válido. O sea, creo que puede haber las dos posturas, Nacho. Absolutamente. Tanto la que tú dices como la que te comento, y por eso sí, el mercado es el que tiene la última palabra. Y fíjate, siguiendo con el debate, justo, el mercado tiene la palabra. Si tus amigos te dicen que sí, si tu familia te dice que sí, o tus amigos y tu familia te dicen que no, ellos no van a ser los que te van a estar comprando todo el tiempo, solamente el mercado. Y justamente ha pasado esto mucho, por ejemplo, en este programa que hemos mencionado antes, de donde nadas con tiburones, en donde sí, son empresarios que aparentemente son exitosos y tienen un montón de dinero y lo han ganado y lo han hecho y demás, y que dicen, no, eso como que no va a funcionar. Y de pronto, a los meses o además, te enteras que justo ese producto sí funcionó. Entonces, ni los expertos, ni los especialistas, ni tu familia, ni tú ni yo, somos quienes para decir si el producto va a funcionar o no. El último, el que tiene la última palabra es el mercado. Por eso mi invitación siempre es, llévalo allá afuera lo más pronto posible. Sácalo con ese prototipo mínimo viable, y ahí es donde te empiezas a dar cuenta si le gusta o no le gusta a la gente, si tienes que cambiar o no, o si tu sueño de verdad vale la pena desecharlo o apostarle fuertemente. Sí, sin duda, es muy importante. Fíjate, a mí me gustaría retomar este tema de la segmentación, porque al final del día, pues no nada más se trata de pensar qué producto y qué va a resolver, sino sobre todo, si van a arrancar, como bien nos estás aconsejando, Nacho, arrancar, emprender con ese negocio y poner muy bien o estar muy atentos a lo que el mismo mercado nos va indicando, también nos ayuda incluso a ir redefiniendo, si fuera necesario, el mercado, tomando en cuenta que no nada más vamos a segmentar por características demográficas, es decir, por el rango de edad, por el género, sino hay otros elementos también que debemos de tomar en cuenta. Fíjate, yo más que el poder tomar en cuenta la opinión de alguien de la familia para emprender, más bien escucha tu mercado en función también de su entorno social, porque generalmente pues la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros también son influyentes en la toma de decisiones con relación al producto que les estás ofreciendo. Y además, antes se hablaba de segmentación, de nicho, del target. Hoy es poner atención específicamente a cada uno de tus compradores, porque cada uno tiene un conjunto de necesidades muy específicas, y el darles una atención personalizada también te puede llevar a poder posicionar tu producto y que pues dentro de lo que se espera, vaya teniendo entonces el éxito que esperas. Sí, fíjate, antes había estas grandes cantidades de información, el Big Data, que te daba absolutamente todo, y ahora cada vez se está mirando al Small Data, justamente por lo que dices, esa personalización. O sea, yo no soy promedio de las personas, hay una personalización, unas características únicas que tiene cada individuo. Oigan, pues vamos a ir a un corte y regresamos a más del Monedero, cuidando tu dinero. De la idea al papel, cuando soñar no es suficiente. Tener una idea no es emprender, convertirla en un plan, sí. En México, 7 de cada 10 personas que emprenden lo hacen sin un plan básico, y eso es como manejar con los ojos cerrados. Una idea sin números es solo una ocurrencia. ¿Cuánto cuesta producir? ¿Cuánto puedes vender? ¿Cuántas ventas necesitas para no perder? Datos de la Conducef muestran que más del 50% de los emprendimientos fracasa por mala administración y falta de control financiero, no por falta de clientes. Pasar de la idea al negocio implica bajar todo a papel. No necesitas un documento elegante, pero sí claridad. Si vendes algo en 100 pesos y te cuesta 80 producirlo, tu margen es de 20 pesos. Para ganar 10,000 pesos al mes, necesitas vender 500 veces. ¿Es realista? Esa pregunta define si el negocio vive o muere. También es clave validar antes de invertir fuerte.
Muchos emprendedores gastan primero y preguntan después. Lo correcto es probar pequeño, vender a conocidos, ferias, redes sociales, pedidos por encargo. El mercado siempre da señales, solo hay que escucharlas. Emprender no es apostar, es calcular, y cuando bajes la idea a números, el negocio deja de ser un sueño y empieza a ser una posibilidad real. Regresamos al monedero cuidando tu dinero. Hoy estamos hablando de un tema que nos interesa absolutamente a todos. ¿Cómo transformar nuestras ideas que comienzan y para que las llevemos a un negocio que sea sostenible, rentable, sustentable y todo lo bueno para que tengamos sin duda beneficios económicos, beneficios que nos convienen no solo a nosotros, sino también a nuestro entorno? Los expertos hemos dicho muchas propuestas y las seguimos comentando, desde cómo diseñar tu modelo, cómo entender al mercado, cómo comenzar a validar ese producto antes de que salga, ¿no? Y en esta sección, en esta tercera sección, yo quiero comenzar con algo que me parece muy importante, diseñar un modelo de negocio. ¿Cómo vas a diseñar tu modelo de negocio? ¿Cuáles van a ser tus socios estratégicos? Hay quienes se convierten en socios, hay otros que son inversionistas, que no les interesa estar participando, pero sí son los que aportan el capital. ¿Cuál va a ser? ¿Qué le vas a vender a las personas que tenga una propuesta de valor? ¿Qué va a ser esa propuesta de valor diferente? Ya lo hemos visto desde un principio, pero ¿quiénes van a ser tus socios? También es importante. Con esos socios, ¿qué participación va a tener cada socio? Porque a veces es muy fácil decir, oigan, amiguitos, vamos a hacer una sociedad, y suena todo increíble porque todos nos llevamos muy bien, pero cuando ya se está estableciendo el negocio, tiene que ir más allá de una amistad. ¿Qué parte le toca a quién y qué va a aportar cada uno de esos socios? Es decir, quién se va a convertir en ese socio estratégico. Y esa propuesta de valor, desde cómo lo vas a vender, a quién se lo vas a vender, cuál va a ser el modelo que vas a vender, ya lo habíamos visto en el prototipo, pero algo que me parece indispensable a mencionar, más allá también de quiénes van a ser tus clientes, ¿bajo qué esquemas? Presencial, por llamada telefónica, quiénes van a ser tus repartidores. O sea, ese modelo de negocio que tienes que establecer no es de, bueno, voy a abrir y ya después veo. No, tiene que ser antes. Pensar cómo lo vas a hacer desde un inicio. Fíjate que a mí me encantaría compartir algo, porque hay datos estadísticos y esos son bien importantes considerarlos. Ya una vez que tienes tu propuesta de valor, pues es importantísimo que tú identifiques cuáles son esos negocios que están funcionando. Y aquí van datos interesantes para el grupo de emprendedores de acuerdo a los 2 anteriores años. Hay negocios tradicionales que de alguna manera esos servicios pues ya se venden por sí solos. Cafeterías, alimentos, abarrotes, papelería. Es decir, son negocios tradicionales pero que al final sí funcionan, porque muchos de estos son artículos de primera necesidad. Nunca vamos a dejar de comer, nunca vamos a dejar de tomar agua, nunca vamos a dejar a lo mejor algún tema médico. Entonces, es importante considerar esta información para que usted, pues de alguna manera, si hay necesidades en su colonia, en su población, pues que justamente pueda cubrir esas necesidades. Ya no es necesario a lo mejor porque alguien dice, quiero pues poner algo de innovación, pues es una localidad pequeña, quizás ahí no funciona. Quizás se tendría que mover a alguna ciudad grande donde hay industrias, etcétera. Temas de inteligencia artificial, por ejemplo, temas de robótica, bueno, acercarse ya a otro tipo de ciudades, a otro tipo de escenarios. Me parece que ahí usted debe de tener el feeling, como le decimos, es esa sensatez para saber si sí puedo cubrir las necesidades ahí. Pero tampoco no le busque, no se haga bolas, váyase sobre los servicios básicos, que son negocios exitosos ya probados estadísticamente. Algunos de ellos, de estas cosas se llaman vocaciones productivas que tienen las regiones. Es decir, en alguna región muy cercana de la ciudad de Puebla,
una vocación productiva, están las flores, Atlixco de las Flores. Entonces sí se venden otros servicios, hoteles, restaurantes, etcétera, sí, pero las flores pues ya es un nicho de mercado. En algunos otros lugares, la maquiladora, en otros lugares, ahora también hay que tener cuidado, porque en ese tema me parece algo muy importante, es que muchas veces hay demandas saturadas, que parecen negocios prósperos, pero ya está tan saturado el mercado que no siempre es bueno. Fíjate que a mí me encantaría compartir algo también, que es importante definir la planeación. ¿Qué es la planeación? Usted tiene que darle un sentido a su negocio, es decir, lo que los va a describir, pero también es muy importante que usted planee su visión, es decir, cómo se ven los siguientes 5 o 10 años. Al mismo tiempo, definir objetivos financieros, estratégicos dentro de su negocio. Son cosas muy básicas, pero que si tú tienes un rumbo hacia el futuro, obviamente que vas a buscar distintas alternativas, vas a buscar distintas estrategias para llegar a ese sueño que ya lo tienes planteado en 10 o 15 años. Son cosas muy básicas, tu presupuesto también, políticas dentro de tu organización, cómo te vas a organizar. Son cosas que si tú sales ya con eso muy bien definido, vas a tener pues una mayor probabilidad de éxito. Oye, quiero completar esto que dices que me parece importante. El tema de las normas jurídicas también ya tienes que incluirlas en ese plan de negocio, porque ahora acaba de entrar hace un par de días el tema de la Ley General de Economía Circular, y ahora los negocios también deben de entrarle al tema de los residuos. Entonces también eso tienes que planear. Si es cualquier cuestión que tenga que después un desecho, ¿cómo le vas a dar ese tratamiento a los residuos? También iría en la planeación. Absolutamente. Y yo creo que aquí también algo de lo que tienes que planear muy bien es el tema de ese valor que hemos estado mencionando, ¿no? El valor agregado a el producto o el servicio que tú vas a hacer. Hay muchas veces en donde pensamos nosotros como los creadores de este proyecto, como los que vamos a dar ese servicio, que algo va a ser valioso. Pero una vez más, no necesariamente. Imagínate esto. ¿Qué tal que te hablo de una cafetería que va a estar en una comunidad a la mitad de la sierra o que va a estar quizá en una zona de bajos recursos? A esa cafetería probablemente lo que más le interese a su clientela es pues que sea un precio accesible, que sea rápido, que esté caliente cuando yo paso a recogerlo y tan tan. Quizá no le interese demasiado que yo tenga un café de alta especialidad que estoy trayendo directamente desde Chiapas, ¿no? O que los granos son importados desde Colombia. Entonces, probablemente es valor para otro mercado, sí, pero no para el mercado que específicamente yo voy a atacar. Entonces, importantísimo, no te cases con que la idea de valor es eso de lo que tú estás creyendo. El valor es lo que va a hacer que tu gente venga a comprarte. Entonces, más bien son ellos los que te deben de decir, para mí es valioso tal cosa o para mí es valioso esta otra cosa. Aquí quiero poner un ejemplo. En algún momento salían unas tazas que mantenían tu café caliente. Entonces, lo que estaba buscando la gente era, los que lo estaban diseñando, era que tuvieran una carga lo más rápida posible. Y estaban metidos en muchos problemas porque el prototipo para que la carga fuera rápida era más costoso, era mucho más voluminoso, más difícil y demás. Y entonces cuando empezaron a revisar lo que el mercado realmente necesitaba, no era que tuviera una carga rápida. A ver, ojo, yo prefiero que tenga una carga rápida a que no la tenga. Pero no era lo más importante. ¿Pero a qué te refieres con la carga rápida? Es que funcionaba con baterías y entonces pues tú la conectabas así como el celular y que tardara menos tiempo en llenarse la batería. Por supuesto, yo prefiero que tarde menos tiempo a que tarde más tiempo en cargarse. Pero lo que realmente valoraba la gente no era el tiempo de carga de la batería, sino que se extendiera la duración de la bebida caliente. O sea, era una tacita que mantenía tu bebida caliente y funcionaba con pilas. Era mucho más útil que eso que ya me serví durara caliente más tiempo que a que la batería se cargara más rápido. Entonces, empezaron a desarrollar prototipos más por esa línea en lugar de irse por lo de la carga rápida, porque era lo que verdaderamente su mercado estaba atesorando. Entonces, mucho cuidado con lo que es valor percibido para tu producto por tu cliente
y lo que es valor solamente percibido por ti. Sí. Y fíjate que hay personas que aprovechan muy bien las oportunidades. En diciembre a mí me llamó mucho la atención en Atlisco que todas las personas estaban anunciando que era la Navidad y había muchas, pues iluminada la ciudad prácticamente, pero a las personas les vendieron una diademita con un elotito que encendía, por ejemplo, o a otros con una sopita Maruchan que encendía. Lo increíble es que pero gran cantidad de personas estaban todos con su diademita o su pasadorcito, con su Maruchan o con su elotito, y eso me llama la atención porque al final, pues fue una idea pues bastante ingeniosa y que tuvo un gran éxito. Claro, definitivamente tiene temporalidad en un evento grande, alusivo a que está iluminada pues la ciudad, pero ahí está el ingenio de aprovechar esas oportunidades, pues inclusive si yo no lo produzco para comercializarlo. Pues fíjate, yo les diría que a todo modelo de negocio hay que acompañarlo también de un plan de marketing. Y en ese sentido, poder ir afinando justo ese conjunto de estrategias o de tácticas que le vayan dando no solamente ese valor agregado, sino que finalmente vayan atendiendo las necesidades y expectativas propiamente del mercado. Tú hace un ratito hablabas de un producto que estaban optimizando y eso es una táctica en el producto, el poderlo desarrollar y optimizar. Incluso como parte de esto, hay marcas que, por ejemplo, emplean una fase que se le denomina marketing de prueba. Entonces, lo sacan como en esta fase de edición limitada. Y a partir también de la información que van recabando de su mercado, van entonces afinando ese prototipo que vaya al final del día a satisfacer sus necesidades. Ya hablabas también hace un ratito, Arturo, de lo que en términos de también accesibilidad, pues para unos es bastante cómodo, sobre todo si tu mercado usa algún medio de transporte, específicamente el auto, pues lo necesario que llega a ser el estacionamiento. O como por ejemplo para el sector restaurantero, lo importante que es para las familias el contar con una zona específicamente recreativa para los niños y que no se estén aburriendo y que puedan permanecer más tiempo en el lugar consumiendo el producto. Entonces, sin embargo, también en cuanto a precio, pues no nada más es que hagamos un análisis de costo, sino que también ese producto que desarrollemos, el precio que le vayamos a fijar, pues vaya también de acuerdo a la economía, finanzas de las personas, pero además que también estén en la disposición de compra de ese producto. Y ya ni digamos también de todas las actividades tácticas a desarrollar para poder promover el producto, hacer lo que se vaya difundiendo o incluso a lo mejor ni siquiera necesito invertir en publicidad, simplemente empiezo con mi mercado meta y puedo propiciar también una campaña de denominada publicidad de boca en boca. Y claro, vámonos, ¿no? O sea, empieza claro, a redituar el mismo producto. Sin duda, ir acompañando a nuestro negocio con un plan de mercadotecnia es fundamental para que efectivamente llegue a más personas. Vamos a ir a un corte y regresamos a más del Monedero. El dinero del emprendimiento. No todo ingreso es ganancia. Uno de los errores más comunes al emprender es mezclar el dinero personal con el del negocio, y ese error cuesta caro. Según la Conducef, 6 de cada 10 emprendedores no separan sus finanzas y por eso no saben si realmente ganan o solo sobreviven. Cuando el negocio empieza a vender, el dinero entra, pero no todo es tuyo. Hay que pagar insumos, transporte, servicios, impuestos, reinversión. Si no lo separas, te gastas hoy lo que necesitas mañana. Un ejemplo claro, vendes 20,000 pesos en un mes. Parece mucho, pero si tus costos fueron 12,000 y tus gastos 5,000, tu ganancia real es de 3,000 pesos. Si te gastas los 20,000, el siguiente mes ya estás en problemas. Además, muchos emprendedores no se pagan un sueldo. Eso genera desgaste, frustración y abandono. Aunque sea pequeño, tu trabajo debe tener valor. Un negocio que no puede pagarte no es sostenible. Transformarte para emprender implica aprender a decir: este dinero es del negocio, no mío. Esa disciplina financiera es la que separa a los negocios que crecen de los que desaparecen en silencio.
Fracasar no te hace menos emprendedor, rendirte sí. Pocas cosas se dicen sobre emprender. Vas a equivocarte y está bien. En México, la mayoría de los emprendedores exitosos fallaron al menos una vez antes de lograr estabilidad. El problema no es fallar, es no aprender. Muchos negocios cierran porque el emprendedor se endeudó de más, creció demasiado rápido o no ajustó a tiempo. El emprendimiento no es una línea recta, es curva, tropiezo y corrección. Transformarte para emprender significa entender que el fracaso es información. Si no vendiste, algo falló. El precio, el producto, el canal o el mensaje. Y cada error te acerca a una versión mejor del negocio. También significa saber cuándo ajustar y cuándo soltar. No toda idea está destinada a crecer, pero toda experiencia deja aprendizaje. El peor error financiero es seguir invirtiendo en algo que no funciona solo por orgullo. Emprender es una transformación personal. Cambias tu forma de pensar el dinero, el tiempo y el riesgo. Y cuando entiendes eso, incluso si el primer negocio no funciona, tú ya no eres el mismo. Porque el verdadero éxito no es solo tener un negocio, es convertirte en alguien capaz de crearlo una y otra vez. Regresamos al monedero cuidando tu dinero, porque aquí de verdad sí cuidamos todos tus ingresos, tus gastos, pero también te enseñamos a cómo generar dinero a través del emprendimiento. Por eso, transformar tus ideas para emprender es fundamental, de la idea al negocio. Y hoy que hemos estado hablando de todos estos temas que son muy importantes para todos, ya que gran parte de la población o de la economía en general se sostiene a través de los micro, pequeños y medianos negocios y una parte menor de los grandes negocios. Por eso para nosotros es importante. Y en el corte nos mandaron algunos mensajes los televidentes acerca de si teníamos algunas recomendaciones entretenidas de cómo aprender a hacer negocios, y Adriana dijo, sí, yo les voy a comentar. Fíjate que hay una película que se llama Joy, J-O-Y, El nombre del éxito. La protagoniza Jennifer Lawrence y te habla justo del desarrollo de un producto y cómo también le van generando distintas tácticas. Otra película interesante es Hambre de Poder, que cuenta la historia de McDonald's. En ese sentido... ¿Qué ibas a comentar, Nacho? Quería comentarla, ¿no? Sí, yo tengo algo que decir. Ajá, a ver, No, es que, o sea, ahorita nos pusimos en el corte a hablar acerca de todas las películas y precisamente este de McDonald's está increíble porque ejemplifica muy bien algo que es clave. Hay mucha gente que estaba allá afuera antes de que McDonald's fuera lo que es hoy. Había mucha gente que ya hacía esa clase de negocios. Y una de las cosas que llamó más la atención fue el tema de que la hamburguesa salía rapidísima. O sea, la persona... El protagonista, que es Michael Keaton, llega y solicita una hamburguesa y en 3, 2, 1 ya se la tenían ahí lista. Entonces, eso fue muy revolucionario para la época. Y entonces lo que empezaron a buscar, más allá de buscar vender hamburguesas por todos lados, fue más bien cómo podemos hacer que la gente pueda tener así de rápido su comida. Y entonces crearon un modelo que fuese escalable. Es decir, que estuviera no solamente en ese pequeño local, sino que fuera algo que pudieran llevar a más y más locales. Y luego, eso fue para crecer, pero seguían aumentando también los gastos. Y luego, ¿cómo hacerle para que fuera todavía más grande sin meterle más dinero? Ahí es donde se volvieron también franquicias. Y entonces, lo que empezó a ocurrir es que empezó a surgir más y más y más restaurantes de McDonald's sin que los inversionistas originales tuvieran que ponerle más dinero, sino que ya entraba más gente y empezaban a hacer un modelo que fuera verdaderamente escalable. Entonces, esto también es valiosísimo. ¿Cómo puedes hacer tú para que eso que estás haciendo no dependa del capital que tú tienes en tu bolsillo, sino que también puedas hacerlo que crezca mucho, mucho más grande? Sí, sin duda. Yo también tengo otra película que no sé si la han visto, de Jobs, la película, y cuenta de cómo inició Steve Jobs pues esta realización, que bueno, obviamente él no era el de sistemas, el de tecnología, el de diseño, pero sí era un gran líder visionario que sabía identificar quién hacía las cosas y pedía ya en su mente muchísimo. Y entonces armó todo un plan para hacer la computadora inteligente que tenemos hasta ahora.
Incluso algo que no se ve en la película, pero que ustedes lo pueden palpar, el teléfono inteligente también, o sea, es parte de su legado que tenemos. Pero en la película ustedes pueden ver cómo comienza su idea y la va transformando en un negocio. Y también los altibajos que cualquier persona, desde cualquier nivel, pues también se enfrentan, ¿no? Esos grandes desafíos que obviamente lo sacan de su propia empresa que fundó, porque cuando una empresa deja de ser pequeña y se convierte en una compañía que tiene accionistas, quien determina las decisiones es el consejo, ¿no? Ese consejo, ese gobierno corporativo que es el que toma decisiones. Y decidieron sacarlo de ese consejo. Y entonces, bueno, toda es una experiencia maravillosa esa película que también se la recomiendo mucho. Sin duda, para mí, pues estas historias son inspiradoras para todas las personas y vale mucho la pena verlas. ¿Por qué? Porque hay que ser muy resiliente en términos de los negocios. Cuando tú vas a emprender, sí o sí debes de cargar una capa de resiliencia, de resistencia, de estar mejorando, de crear pues cosas nuevas, buscar distintas alternativas. Hay que ser altamente, altamente persistente. Ahora, algo que también no debe usted dejar a un lado es todo lo que se mide se evalúa y todo lo que se evalúa se mejora. Porque ya abrí el negocio, ya abrimos las garnachitas o los abarrotes y no tengo idea de cuántos ingresos tengo, qué tengo que comprar. Hay que ir haciendo cuentas, hay que ir revisando, por ejemplo, qué productos se le mueven más, porque a lo mejor erróneamente traigo la misma producción cuando hay un producto que es el que está más demandado y hay otro que a lo mejor ahí va a estar almacenado y a lo mejor hasta se va a caducar, hablando en términos de los abarrotes. Entonces es muy importante que usted esté atento, que vaya midiendo, que le den números a su negocio para que de esta manera pueda eficientarlo. Y en esos mismos números me parece que el saber el tema de los ingresos, porque al principio nos queremos ya comer todo lo que nos va entrando, ¿no? Entonces, ya vendiste 100 pesos y te los gastas. Entonces, los números son muy importantes para establecer, sí, tus ingresos, pero también tus gastos, tu utilidad, cuánto te queda, cuánto tienes que pagar de impuestos, porque obviamente también la recomendación es que siempre vayamos hacia los empleos formales, porque los empleos formales son autosustentables y son los que generan empleos también permanentes. Pero bueno, más allá, el ingreso, ¿cuánto te vas a pagar? O sea, tú te vas a autoemplear o vas a emplear a otras personas. Entonces, tomar en cuenta esta parte de los ingresos, hacia dónde se va, probablemente a reinvertir en mercancías, pero ten cuidado en no, pues en sobrevivir durante un tiempo determinado cuando comienzas ese emprendimiento, porque muchas veces te lo gastas y no le metes más dinero a tu negocio. Sí, a mí me gustaría acercarme ya a la recta final de este programa, justamente dando una recomendación para la gente que tiene esta inquietud. Te hablamos mucho acerca del proyecto, del proceso, del producto, del servicio que vas a dar, pero creo que lo más importante es que revises qué tipo de persona tienes que ser tú para volverte un empresario. Y aquí es una persona que se centra en cierta clase de valores, de principios. Por ejemplo, necesitas disciplina, justamente para esta parte en donde te habla Arturo de la clase de registros que tienes que estar llevando. Necesitas resiliencia, necesitas ser comprometido, necesitas ser valiente, necesitas ser decidido. Es muy diferente todas esa serie de características que necesita una persona que va a emprender que las personas que solamente hemos trabajado en un empleo podemos imaginar. Hay muchas veces donde decimos, no, es que yo cuando sea jefe me la voy a llevar súper relax y voy a ser súper divertido y súper alegre y voy a hacer las cosas de tal o cual manera y me convierto en el jefe que me hubiera gustado tener. Sin embargo, algo que necesitan los emprendedores es darse cuenta que su mentalidad también tiene que cambiar y que se vuelve muy diferente ser verdaderamente un empresario que lo que yo me imaginaba cuando solamente he sido un empleado. Sin duda. Adriana, para terminar. Pues para terminar, hay estrategias promocionales que también nos pueden servir para ayudar a promover el producto,
que si me gana el tiempo, que nos sigan en las redes sociales y con gusto se las compartimos. Una de ellas es que puedan ir teniendo también una base de datos, incluso de clientes o posibles prospectos referenciados que te ayuden a colocar el producto. Puedes también desde el precio introducir una fase de precio por introducción o por lanzamiento y lo limitas a un tiempo relativamente corto. Y no olvidar que publicitariamente puedes también integrar alguna campaña de expectativa. Sin tener que evidenciar tu marca, tus productos, hay que generar una estrategia como por ejemplo la silueta de tu marca, de tu logotipo y empieces a generar expectativa para que la gente se empiece a interesar en lo que le vas a ofrecer. Sin duda hay muchas más cosas que recomendarle, pero nada como que usted ya se ponga a trabajar en su negocio, esa idea ya transformada para que probablemente en unos pocos meses nos esté escribiendo que ya tiene su negocito. Eso nos dará muchísimo gusto. Bueno, pues eso es todo por esta noche. Me despido, Ariadna Hernández Rivera, y junto con mis compañeros de conducción, Nacho Trujillo, Adriana Cervantes, Arturo Cuanquiu y todo el equipo que está detrás de cámaras, mi productor Pavlovsky, los compañeros que están en staff, en cámaras, un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.